Muy buenas tardes, un saludo especial para toda la gente prendida en la página oficial de Pulse Sport Más. Sí señor, ya estamos acá directo desde la cancha del Club Esportivo Buiarendá, hoy en esta gran semifinal. Vuelta el conjunto del Sportivo Buiarendá que le enfrenta al conjunto del Sport San Nicolás. Así que bueno, ya hay el ambiente ya de fiesta del público, la batucada, ya se lo vemos en la cancha al equipo local, al otro lado haciendo el calentamiento del conjunto de San Nicolás. Así que bueno, le saludo ya al compañero Blas Antonio Jiménez, bienvenido. Buenas tardes, Ariel, cordial saludos a los demás compañeros, a todos los televidentes de Pulse por Más. Tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes, el placer y el gusto de poder saludarles aquí desde la colonia Buiarendá. Nosotros estamos para lo que va a ser este gran partido, este gran cotejo que van a protagonizar el representativo albirrojo, el Sportivo Buiarendá, que recibe en su domicilio, en su casa, aquí en su escenario deportivo, al conjunto del representativo del Sport San Nicolás. Ya como bien lo está mencionando Ariel, hoy un día muy especial también, ya domingo 31, donde estamos despidiendo este octavo mes del año 2025. Ya vamos a ir recibiendo el mes de las flores, el mes de la juventud, y aquí ya están los dos equipos, ya está Buiarendá, ya está San Nicolás. Y el ambiente que ya se vive, Ariel Acuña. Sí, señor, un gran ambiente, la verdad. Qué gran recibimiento también del público del conjunto de Buiarendá. Mucha gente, el clima con un viento, viento que donde vimos en el primer partido, el partido juvenil, también no está siendo muy favorable al partido, y ojalá que tampoco sea de mucha, ¿cómo podemos decir? Que no intervenga mucho el viento en el movimiento de la pelota también, como lo fue por momentos en la categoría sub-20. Y bueno, promesa de buen partido. En la vuelta terminó 1-1. Así que una semifinal muy pareja, la verdad. Así que en espera de lo que se nos viene en esta tarde, Blas Antonio. Bien, el conjunto local Sportivo Buiarendá con una novedad comparando al onceno que presentó el domingo pasado, y el equipo visitante, el conjunto del Sport San Nicolás, dos cambios también, comparando referencia el partido anterior también. Señoras y señores, ya enseguida Ariel Acuña con el onceno titular, digo bien, la formación de uno y otro equipo. Aquí estamos en esta previa, señoras y señores. Ya va a arrancar el compromiso dentro de contados minutos. Se esperan también ya los jueces que va a estar impartiendo justicia en esta tarde de semifinal. Y el partido preliminar, me decías, Ariel, el partido terminó también empatado de vuelta en la categoría sub-20, 2-2. En la ida fue 1-1. Se definió a través de la tanda de penales, donde clasificó el equipo visitante ganándole por 4-2. O 3-2 fue. 3-2, sí, perdón, 3-2 fue el resultado definitivo entonces para el Sport San Nicolás, que logró entonces la clasificación para la gran final de este campeonato en esta categoría sub-20. Sí, señora, estuvimos viendo la clasificación del conjunto San Nicolás. Sí, también muy emotivo la tanda de penales, donde erró los dos primero el conjunto de San Nicolás, y Buiarendá, que no supo aprovechar, también los erró, y al final erró 3 penales Buiarendá, y con eso logró la clasificación el conjunto de San Nicolás. Bien, gracias Ariel. Señoras y señores, ya es momento de conocer la formación de uno y otro equipo, y después ya también para saludar a la compañera para la tanda comercial. Ya está Dana Acuña también preparada para lo que va a ser este gran compromiso, este gran trabajo que estamos preparando con todo el equipo de Pulse por Más. Ya un poquito más tarde también se suma los demás compañeros que ya están también trabajando arduamente en la parte baja. También ya se encuentra Vicente Paniagua enseguida, también Gilberto Brite, está también ya Pablo Acuña, está Eddie, así que todo el equipo, también Arnaldo por ahí ya trabajando a full también en la parte de gráfica, por supuesto, para lo que va a ser también este trabajo que nos corresponde, por supuesto, aquí acompañando a la Liga Deportiva Gribucó de Fútbol. Ahora sí, la formación del conjunto local, a ver cómo sale a la cancha, cómo son, o quiénes son en este caso los 11 elegidos por el señor Gustavo Miranda. Sí, señor, el conjunto del Club Deportivo Buiarendá va con el arquero el 1, que es Junior López.
el 14 Armando Amarilla, el 3 Diego Prieto, el 5 Luis Cabañas, el 4 Daniel Dos Santos, el 6 el capitán Adilio Ramón Acosta, el 10 César Benítez, el 16 Arturo Mendoza, el 8 Ismael Cuevas, el 9 Pablo de Sousa y el 15 Francisco Mercado. ¿Quiénes van a estar en la banca de suplente en el conjunto del rojo, por favor, Ariel? Sí, señor. Vamos a ver las opciones que tiene el DT Gustavo Miranda. El 20 de julio César Pereira, el 17 Arnaldo González, el 13 Armando Escobar, el 7 Robert Ramírez, el 18 Richard Baez, el 11 Augusto Barrios y también figura en la planilla Luis Barrientos. Perfecto, muchas gracias. Un cambio, como estábamos adelantando, 8 por 7. El número 8, el que ingresa titular hoy es Ismael Cuevas. Robert Ramírez, sí. Comparando el partido anterior, Ariel. Muy bien, ahí está. Los dos que, bueno, es más gambetero, le conoció a Ismael Cuevas y también... Bueno, volvemos. Ahora sí, lo que decías de los cambios que realizó ahora en comparación con el partido pasado, el ingreso de Ismael Cuevas por Robert Ramírez, capaz un poco las características parecidas, pero sí, sabemos las condiciones de Cuevas también, que es más gambetero, más en el mano a mano, y en comparación a Robert Ramírez, que es más potente también en el ataque. Así que bueno, apostó hoy el técnico por este onceno titular y vamos a ver qué tal responde en el partido Blas Antonio. Viene el conjunto del Sport San Nicolás, el conjunto albiverde sale de la siguiente manera y escuchamos la voz de Ariel Acuña. Sí, señor. Vamos al conjunto del Sport San Nicolás. El 12 es el arquero Daniel Benítez, el 66 Aníbal Lescano, el capitán es el 6 Derly Fernández, el 3 Ovidio González, el 11 Miguel Cabrera, el 16 Augusto Sanabria, el 9 Brígido Bazán, el 8 Cristian Fonseca, el 2 Hugo Sanabria, el 10 Rodrigo Velázquez y el 7 Adolfo Galeano. Está el onceno titular que presenta hoy el director técnico Marildo Zárate. Bien, gracias Ariel. Ya vamos a dar la bienvenida también. Después, sí. Primero también es momento de conocer, es importante conocer también lo que van a tener a su disposición Marildo Zárate, la banca del conjunto del Sport San Nicolás. Sí, señor. El 4 es Arnaldo Arévalos, el 18 Héctor Espino, el 17 Mauro Valdés, el 19 Ronaldo Pavón, el 5 Rodi Lomaki, el 15 Ricardo Lescano. Bien, gracias. Muy amable Ariel Acuña. Ahora sí, vamos a saludar también a la compañera Dana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta gran cobertura. Buenas tardes nuevamente, compañeros, y a todos los que están viendo esta transmisión. Agradecemos una vez más a todos los auspiciantes que apoyan a esta cobertura. Agrovet El Norte desde Grubucuá, Comercial Virgen de Fátima, el abogado Fernando Gómez Paniagua, la licenciada Suni Báez desde España, las hermanas Vázquez, USAP Creaciones, CI3 Confecciones, Casa Alex y Magalí Novedades. Bien, gracias compañeras, señoras, señores. Ahí están los dos equipos ya hace rato pisando el gramado de juego en esta tarde de hoy. Bueno, Bugarendá, como decíamos, un cambio haciendo referencia al partido del domingo pasado, San Nicolás también, pero San Nicolás prepara, comparando el partido anterior, dos cambios, Ariel. 11 por 4, lateral izquierdo, hoy arranca de titular Miguel Cabrera, a la banca va a estar Arnaldo Arévalos y el 9 también va a arrancar de titular, estamos hablando de Brígido Bazán, hoy juega por el 17 Mauro Valdés. Dos cambios también prepara el equipo del Sport San Nicolás, haciendo referencia al partido anterior. Sí, señor, ahí están los cambios entonces que realizó el tema Marildo Zárate. Bueno, apostando también hoy a estos jugadores y bueno, de visitante. Vamos a ver qué tal el desempeño también del conjunto de San Nicolás, que el partido pasado empató a los 85 del partido por la vía penal, así que bueno, hoy viene con esa, vamos a ver qué tal la intención, cómo se para también en el campo de juego Blas Antonio. Bien, ahí están las hinchadas también, que está haciendo lo suyo ahí, alentando ya a sus jugadores, por supuesto, por el lado del equipo albirrojo, que tiene también su hinchada, como así también la visita, así que un ambiente realmente bastante buena
estamos teniendo aquí en la colonia Garendá, un viento fuerte también. Y bueno, vamos a disfrutar el fútbol aquí. Semifinal, partido vuelta, Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol. Ya está también Vicente Paniagua. ¿Qué tal? ¿Cómo está, compañero? Muy buenas tardes, bienvenido a esta gran cobertura. Muy buenas tardes, querido compañero Blas Antonio Jiménez, así también a Ariel Acuña, que está con nosotros de vuelta. Así es que al camarógrafo Edison Acuña, también al compañero Gilberto, a la compañera Dana, bienvenida también una vez más, y al director Pablino Acuña, que está también corrigiendo algunos detalles que hace falta también para Pulse Sport Más. Completito los compañeros, estamos ubicados ya en la cabina de transmisión aquí en la cancha del Club Esportivo Garendá. Eminente el comienzo cuando están ingresando ya los árbitros, Blas Antonio. Perfecto, ¿quiénes son los jueces? Vicente Paniagua, el cuarteto arbitral para lo que va a ser este compromiso, por favor. Con mucho gusto, el cuarteto que sería el árbitro principal, Esteban Recalde, al asistente 1 es para Herminio Miranda, la línea 2, Blas Acosta, y el cuarto árbitro que se queda, Leonardo Núñez. Bien, un breve concepto con Ariel Acuña de lo que puede ofrecer, de lo que puede ser este compromiso aquí en esta previa, porque esto ya va a arrancar dentro de contados minutos. El saludo protocolar y escuchamos un breve concepto de Ariel Acuña, lo que va a ser este compromiso. Sí, señora, ahí está. Primeramente los saludos entonces, el saludo protocolar entre ambos equipos y lo que decíamos, cómo viene a pararse en el campo de juego también el conjunto de San Nicolás. Vamos a ver si apuesta a esperar o va directo al ataque. También hoy realizó 2 cambios en comparación con el partido anterior, que quiere decir que no le gustó mucho el partido, capaz jugando el local al DT, donde un partido que fue parejo, los dos equipos tuvieron su oportunidad de ganarlo, al final lo empató a los 85 el conjunto de San Nicolás. Entonces capaz hoy vamos a ver cómo se separa también el conjunto de Garendá ante su gente. Juega hoy, trajo un resultado positivo en ese sentido de visitante, y hoy con esta responsabilidad de tomar la posta del partido e ir directo al ataque y buscar la victoria al inicio nomás. Entonces apuesta a eso también por la rapidez, por eso capaz apostó por Imael Cuevas también. Entonces la apuesta del DT el día de hoy, Blas Antonio. Bien, ya se realizó el sorteo correspondiente, ganó el capitán de San Nicolás, a ver, ¿quién es Ariel Acuña? Es el 6, Delis Fernández. Ganó el sorteo y elige arco de sector norte para esta primera etapa para el guardameta Daniel Benítez. Arco de sector sur en esta primera etapa va a defender Junior López. El capitán por el lado del conjunto albirrojo, ¿quién es Ariel Acuña? Sí, señor. Adilio Ramón Acosta con la casaca número 6. Va a mover Garendá, señoras y señores. Va a arrancar este compromiso. Va a arrancar semifinal, partido de vuelta. En la ida, recordamos, fue empatado 1-1. Va a cronometrar. Ya lo hizo Recalde, autoriza el juez. Mueve la pelota al equipo albirrojo. En marcha este compromiso y este deporte que apasiona a un montón, el fútbol, aquí frente a frente. Esportivo Garendá, Sport San Nicolás, Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol. La primera carga de San Nicolás, está el primero, atención, está el defensor. Oportuno cruce del jugador número 3, Prieto. La primera insinuación ya del partido del conjunto del Sport San Nicolás, Ariel Acuña. Sí, señor, una desatención, no supieron sacar la pelota a tiempo y una buena filtración, y también la salida apurada del arquero. Está insinuando en este inicio nomás el conjunto de San Nicolás. Saca desde el fondo el elenco, el representativo de Garendá, queda para Fonseca. El balón juega en forma corta con Lescano, le presiona, le roba la pelota. Benítez vuelve a recuperar Lescano. Adelanta el balón con un pelotazo largo. Pica el 7, es el jugador Galeano. Va Adolfo Galeano que intenta. No pasó nada. Ya está el guardameta Junior López. Ya sale jugando. El balón que queda en poder de Mercado. Mercado juega con amarilla, sale el lateral derecho, apertura hacia la banda derecha. Se cae, amarilla sin falta, dice el juez. Habrá pelota, habrá lateral para el equipo
albirrojo también, que se va lentamente instalándose en zona antagónico. Sí, está arreglándote lateral derecho del conjunto de Guarendá, que ganó saque lateral. Ahí está el servicio manual. Carga directamente buscando a De Souza. El balón que pica queda para Mercado. Insiste Mercado. La marca aquí de Fernández, el capitán de San Nicolás, que gana. Después le comete falta. La falta que sufrió el jugador de San Nicolás. Tiro libre en su salida, que ya lo cumple el conjunto visitante y sale con Fonseca. Este es Cristian, levanta el esférico. Arriba. Cubre muy bien Cabañas con golpe de cabeza Prieto. Aquí el capitán albirrojo presiona. Queda para el jugador de San Nicolás. Va Sanabria. Atención. Pica adelantado. Sí, señor, el 9. Brígido Bazán. Banderín arriba. Totalmente anulada esta carga, Ariel. Sí, señor. Pero ojo, está dejando espacio el conjunto de Guarendá. Ahí en el medio, en la marca. Y está ya tratando de aprovechar el conjunto de San Nicolás. El balón que pique y sale afuera. Va a ser lateral. Servicio de costado. Corresponde para el equipo local. Ya está el lateral izquierdo. Es Daniel dos Santos. Ya logró peinar aquí el jugador albirrojo. No hay destinatario, por eso ya sale la pelota afuera. Y va a ser salida para el conjunto del Sport San Nicolás. Este es el arranque, Vicente Paniagua, de este compromiso. Sí, señor. Primera intervención aquí. Que la pelota que le queda entonces a Manuel, que sale jugando con su compañero. Un partidazo que se juega aquí en la cancha del Club Sportivo Guarendá. Este resultado que se mantiene todavía 0-0. Gracias, Vicente. Comenta Vicente Paniagua y Ariel Acuña. Aquí para Pulse por más. En la narración, Blas Jiménez. Sí, Ariel. Sí, señor. Ahí está la falta que cobró contra Fonseca. No sé, en el medio campo. Y será balón para el conjunto visitante. Tiro libre en el círculo central. Habrá pelota, corresponde para la visita. Está frente a la pelota el número 13, el zaguero central. Es el futbolista Ovidio González. Levanta la cabeza Ovidio, observa la opción para poder inquietar el arco de Guarendá. Centro por arriba. Golpe de cabeza, fue defensivo. Intenta complementar aquí y lo consigue. El capitán albirrojo es Adilio Ramón Acosta. Atención, pierde la pelota. El que va es San Nicolás. Va Velázquez Rodrigo. El centro está. Gol. Bazán. Gol del Sport San Nicolás. Bazán. Centro de Velázquez. Bazán el que define, señoras y señores. Prácticamente ya en el área menor lo descuidaron. Y aquí dice presente, define de buena manera el centro delantero por Brígido Bazán. La visita golpea primero aquí en la colonia Guarendá. Guarendá 0, Sport San Nicolás 1, Ariel Acuña. Sí, señor, golpeó primero y qué golazo. Hay que decir, el capitán falló ahí, entregó el balón, tardó en pasar el balón y fue presionado, y después un ataque perfecto. Y Bazán, que no perdona en el área chica, ojo con la respuesta. Atención, réplica rápida. No llegó Mercado, qué buena opción también. Estuvo cerca Mercado del empate aquí, Vicente Paniagua. Sí, señor, una buena llegada del Deportivo Guarendá, mientras que sufría ahí cuando se adelantaba muy bien. Perdió la defensa ahí cuando se equivocó para el Deportivo Guarendá, y agarra muy bien la pelota el número 10, que tiene el rapidito, y aparece, porque no siempre, Brígido Bazán para poder abrir ya el tanteador. A ver qué pasó, Ariel Acuña. Cobró la falta contra Bazán del zaguero central del conjunto de Guarendá. Y bueno, falta y tiro libre para el conjunto de San Nicolás. Bueno, usó el hombro del zaguero central, Sí, albirrojo. bueno, el árbitro acusó que le empujó. Y bueno, ahí está el reclamo también de los jugadores. Lo cierto y lo concreto es que se viene un tiro libre para el conjunto albiverde. Bueno, yo veo que fue hombro contra la espalda, y por eso creo que la sanción de esta falta. Y bueno, creo que corresponde también el tiro libre para San Nicolás, señoras y señores. Está ganando 1-0, gol de Bazán. A ver a los cuántos fue el gol, después me comenta mi querido Ariel Acuña, porque aquí hay otro pelota quieta. Atención con esta acción, va el remate. Horrible fue el remate, Vicente Paniagua. Sí, señor, eligió patear directo al largo, pero se le fue abriendo esa pelota lejos, ahí arriba del travesaño del arquero Junior. Entonces
va a ser salida que va a corresponder para el Sportivo Arenal. Por favor, Ariel, si sos tan amable, ¿a los cuántos fue el gol? Fue a los 3 minutos, llegando casi a 4, el gol donde abrió el marcador del conjunto de San Nicolás. O sea que prácticamente así como madrugó Viarendá en San Nicolás, en la ciudad de Iriucuaqui, la visita es el que madruga entonces Ariel Acuña. ¿Sí se puede entender? Sí, señor, así mismo gol el domingo pasado. El visitante también golpeó primero y vamos a ver qué tal reacciona el conjunto local. Bien, saca como puede Sanabria. Augusto Sanabria, el volante central, el que se encarga siempre allí para poder hacer de cortar la famosa jugada sucia allí, para poder obviamente conservar también la posición del balón. Falta, sí, y justamente Fernández que quiso puntear el balón, logró puntear, pero en este caso la pierna del jugador albirrojo, por eso la falta, Ariel. Sí. Peligrosamente, porque ya tenía ganado el balón el jugador de Viarendá, y se viene un lindo tiro libre, capaz que un viento un poco a favor, vamos a ver quién le pega. Para mí que es para un derecho, creo que va a ser el capitán, el encargado, Blas Antonio. Hay 3 hombres que se animan, tengo entendido, ahí se están dialogando, veremos. Acosta está también el jugador albirrojo. Un centro se viene. Mendoza, atención, Cuevas, el centro de Cuevas, cerrado. No se cerró bien, es cierto, ese balón, pero por lo menos aquí probó directamente el arco, el número 8 albirrojo. Sí, señor. Bien fuera que bajase primero ese balón, porque tomaba una comba, pero bueno, no se puede en esta, intentó el conjunto de Viarendá. Va a salir aquí Fernández. Balonazo de Fernández a cualquier parte. Ahora corresponde pelota para el equipo albirrojo. Está perdiendo 1-0. Desvía Benítez. Queda para De Souza. Adelantó mucho. Una jugada prácticamente de memoria. Intentó aquí De Souza. No pasó nada, Vicente Paniagua. Sí, señor. Quería jugar así, en forma muy rápida, buscando para Cuevas. Entonces se equivoca en esta ocasión porque Cuevas aparece arrancando en forma un poquito tarde, Blas Antonio. Peina bien Bazán. Velázquez, el que aparece, no llega a ese esférico. Balón que se termina perdiendo del campo de juego. Habrá pelota, habrá salida para el conjunto local. El guardameta Junior López deja ya para el zaguero central Luis Cabañas. Pelotazo de Luis. Pica Benítez, vamos a ver si alcanza. No pudo mantener en juego. Ese balón va a ser lateral, corresponde para el conjunto del Sport San Nicolás. En este compromiso, casi ya llegamos a los primeros 10 minutos de esta primera etapa. Nos aproximamos al minuto 10. Ya el balón que ya sale afuera. Habrá pelota, corresponde para el conjunto de Viarendá. Este es Pablo de Souza. Juega con Benítez. Va César. Levanta el centro. Atención, Mercado que quiere. Peina Derlis Fernández. Va a complementar Cabrera. Saca Cabrera. Falta en perjuicio de él, dice. Creo que a distancia de su asistente. El asistente 2 es Blas Acosta, el que levantó el banderín, indicando que hubo falta allí, Ariel. Sí, señor. Presionó ahí Mercado, que peleó el balón y cometió la falta. Bueno, Viarendá tratando de reaccionar después del gol. Y tiene con qué, tiene buenos delanteros. Falta también más participación de Benítez, que está haciendo esto, también del 9. Y bueno, lo que es en la jugada del gol, se confió de más el capitán. Perdió el balón en un lugar que donde no debía perder, y cómo lo aprovechó el conjunto de San Nicolás, que fue un ataque perfecto realmente, un centro, y cómo lo metió Bazán, realmente un golazo, y con eso está ganando el conjunto de San Nicolás. A ver, ¿quién es el que está sentido, Vicente Paniagua? Es Cabrera, el lateral izquierdo que tiene el conjunto de San Nicolás. Bien, muy amable el número 11. Lateral izquierdo, ya está recuperado lentamente. Ya se va recuperando el lateral zurdo del Sport San Nicolás. Marildo Zárate se levanta a dar algunas indicaciones ahí a su defensa. Por el otro lado veo también que Gustavo Miranda está dando permanentemente indicaciones. Ariel Acuña, a ver, a los que están ahí en el medio o a los delanteros, la indicación es más permanente por Gustavo Miranda. Cada vez que se iba a San Nicolás,
entonces está ajustando ahí la marca el conjunto local. Habrá pelota, corresponde para el representativo Albirrojo, que va hacia adelante, va hacia arriba, también buscando el empate. Gana bien de Sousa. Pablo que pica, atención, viene el centro. Fue oportuno el bloqueo de Cabrera, va a ser córner. Corresponde para el equipo local. Bueno, dijo en línea que es córner, con algunos reclamos ahí también por medio de San Nicolás. Bueno, lo cierto y lo concreto es que se viene este tiro de esquina para el conjunto local. Adilio Ramón Acosta frente a la pelota. Córner punta derecha para el equipo local. Autoriza el juez. El centro, atención, está el empate. No pudo cabecear de buena manera, pero ganó muy bien aquí. ¿Es el zaguero central o es amarilla? Sí, amarilla termina ganando el número 14. No pudo dar el testazo así como se pudo, Ariel. No pudo golpear el balón, pero era bueno, Muy buen centro de Acosta y no pudo conectar bien uno de los zagueros del conjunto de Garet. Ya está en poder de Prieto. Prieto juega más hacia atrás. Se apoya con su guardameta. De vuelta el balón para Prieto. Prieto para el equipo albirrojo. Saca con la pierna zurda. Lucha Fonseca. Gana bien aquí el jugador albirrojo. Va Benítez. Cristian, atención. El que pica era Benítez, pero no pudo. Aquí intenta también Cuevas. Recupera San Nicolás. Buena presión aquí de Arturo Mendoza. Aplica la ley de la ventaja el árbitro del partido. Va Velázquez. El que aparece ahora es Bazán, el autor del gol. Tiene el esférico Galeano. Insiste Galeano. Este es Sanabria. Sanabria Hugo, el lateral derecho. Balón que sale a un costado, el extremo en este caso, el extremo derecho, porque el lateral es el Lescano por la zona derecha, Ariel. Sí, señor, está haciendo bien bajo San Nicolás, porque cada vez que gana el balón, ya va directo al ataque y se están conectando bien ahí arriba, con buena participación del goleador que es Bazán. Sale Daniel Dos Santos, divide las acciones allí, pierde, vuelve a recuperar el conjunto albirrojo, con golpe de cabeza termina bajando mal también. Va Velázquez. Velázquez deja ahí para Cristian. Este es un buen jugador, Cristian Fonseca. El que quita el balón es el jugador Daniel Dos Santos. Dos Santos deja para el jugador Cuevas. También Cuevas es un excelente futbolista. Va Cuevas. Falta. No, dice el árbitro. Para mí, falta Ariel, pero bueno, el árbitro entiende que se tiró el número 8 albirrojo. No compró el árbitro. Entonces prosigue el partido. Bueno, sale Villarenda con pelota dominada. Intercepta el balón aquí Sanabria. Ahora es Prieto el que tiene el esférico. Juega con De Sousa. Va De Sousa, domina y juega, sueltan. Bueno, no está saliendo las cosas. Está impreciso también aquí. El 9 albirrojo va a ser salida para San Nicolás. Y hasta ahora poco de Cuevas todavía. No hubo conexión ahí con De Sousa. Pero bueno, Villarenda tiene eso también. Cada vez que tiene el balón, tiene posibilidades de llegar al ataque. Saca como puede. El futbolista que saca 10 es Rodrigo Velázquez. El balón, bueno. Mala tirada aquí por parte de Daniel Dos Santos. Está un poco nervioso el equipo, me pregunto, Ariel. No sé si vos, cómo lo está viendo. Bueno, y capaz sí golpeó un poco el gol tempranero, pero están buscando, y yo sé que en algún momento va a tener varias oportunidades el conjunto albirrojo. Es cuestión de tener paciencia también. Capaz estén un poco ansiosos en este inicio del partido. El balón que queda en poder del jugador Diego Prieto, el zaguero central albirrojo. Pone el físico, cubre bien la pelota, deja salir. Sí, señor, va a ser saque de portería. La experiencia también utilizó allí para poder cubrir ese balón y que sea salida para el equipo albirrojo. Ya peina De Sousa. Balón que queda para Mercado. Atención, porque se cae el jugador Cabrera. Mercado el que intenta, va a Mercado. Intenta también eludir la marca. Dos le encima, va a Mercado, gana su marcador, viene el centro, saca como puede el defensor al córner, va a ser servicio de esquina, Villarenda que se va animando, Ariel Acuña. Sí, señor, Mercado ahí, que casi le quedó el balón solo, pero en la caída golpeó de vuelta el 11 del conjunto de San Nicolás, pero después la guapesa de Mercado que ganó este tiro de esquina. Señoras y señores, gana San Nicolás 1-0, el gol de Bazán. Brígido Bazán, el centro delantero. Villarenda busca el empate.
Francisco Mercado. Autoriza ya el juez. Francisco va a levantar. Mercado, centro por abajo. Le queda otra vez para Francisco. Viene el centro. Bloquea Ovidio González. Queda para Mendoza. Atención, pierna zurda. Salió mal el remate aquí de Mendoza. Esta que sabe patear Vicente Paniagua, en esta salió mal. Sí, señor, y en forma cortita la jugada que le queda. Entonces, después de ese rebote, quiso pegarle de una y se le abre. Entonces, ese remate un poquito arriba ahí del travesaño de Manuel, y ahora va a ser salida para el conjunto de San Nicolás. El guardameta Daniel Benítez prepara la pelota. Está cerca pidiendo ese esférico para salir jugando. El jugador Ovidio González. También está Derlis Fernández, el capitán del conjunto de San Nicolás. Va a terminar sacando fuerte seguramente. Toma impulso. Saca largo. Golpe de cabeza defensivo por parte del jugador Alberrojo. Queda para Bazán. Lucha el 9. Bazán juega con Cristian Fonseca. Ahora se equivoca San Nicolás en el pase. Intercepta la pelota Dos Santos. Dos Santos suelta el esférico para que pueda participar Acosta. Ahora Prieto. Levanta Prieto. Centro por arriba. Atención, golpe de cabeza fue de Lescano. El balón queda para Sanabria. Fonseca ahora. Corre Cabrera. Pelota para él. Va el lateral. Se escapa de su marcador. Apertura para el 11. Viene el centro por abajo. Bien, con golpe de cabeza, con lujo incluido, saca el número 14, Alberrojo, el lateral derecho, es amarilla. Aquí queda el balón para Benítez. Va Benítez, intenta hacia el costado derecho, sigue Benítez. Suelta la pelota, pero no entiende, no se entendieron aquí. Regalaron el pase y sale San Nicolás. El balón está en poder del jugador Augusto Sanabria. Augusto juega, le presiona y le roba muy bien la pelota de atrás. Adilio Ramón Acosta. Otra vez vuelve a equivocar también Acosta en esta oportunidad. Aquí el centro. Pelotazo que fue también para nadie. Prácticamente ya está. El guardameta Alberrojo ya sale con Prieto. Garendá y la posición del balón. Campeonato Liga Deportiva Erebucá de fútbol. Partidos correspondientes a semifinal. Partido de vuelta. Se cae aquí el jugador Alberrojo. También Lescano. Da Silva es el que está en el piso. Bueno, el 4 era, sí, Dos Santos en este caso. Habrá pelota, habrá salida para el Sport San Nicolás, que está ganando parcialmente 1-0 y lo está aguantando Ariel Acuña. Sí, señor, es lo que está haciendo. Aprovechó la oportunidad que tuvo y ahora está esperando el conjunto de Garendá, que trata de posicionarse bien en el partido, pero hasta ahora falta esa conexión final entre ahí de Sousa y Benítez, y tal vez Mercado también, los tres atacantes, y la poca participación de Cuevas todavía en el partido, Blasandoni. Balonazo arriba, lucha Ramón Adilio, reclama mano, el árbitro aplica siga. Va San Nicolás, atención, el centro muy cerrado también, el centro que no llegó nadie para cerrar, por eso va a ser salida también para el equipo Alberrojo. Aquí reclaman al árbitro esa mano Ariel Acuña que no sancionó. Reclaman y que después se dio el ataque, entonces una llamada de atención de Acosta al árbitro. Bien, a ver quiénes integran por favor la banca del Sportivo Garendá. Vicente Paniagua, después de este avance, atención porque va Benítez, el balón queda para Mercado, insiste Mercado, se equivoca. Ahora sí, por favor, la banca que tiene a su disposición Gustavo Miranda. Escuchamos aquí, de vuelta, repasamos en la voz de Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor, tiene todavía a su disposición Julio César Pereira, a Arnaldo González, Armando Escobar, a Robert Ramírez, a Richard Báez, a Augusto Barrios y a Luis Barrientos. Por el otro lado, el DT Miranda o Marildo Zárate para San Nicolás tiene a su disposición a Arnaldo Arévalos, Héctor Espínola, Mauro Valdés, a Ronaldo Pavón, Rodi Lomaki y a Ricardo Lejanos. Bien, gracias Vicente Paniagua. Ahí está, córner corto, atención, el remate al arco. Bloqueo oportuno aquí de Dos Santos, peligrosamente aquí. De vuelta se quedaron estáticos la defensa Ariel Acuña. Hablaban rápidamente el conjunto de San Nicolás hizo el ataque, casi fue gol. Habrá córner de vuelta. Hay noticia también derecha. Después del otro partido, Blas Andoni. Bien, gracias Ariel. Después de este córner nos comenta
Ariel Acuña tiene novedad en el otro escenario deportivo. Atención, viene el centro por arriba. Saca la defensa Lescano, complementa. Ahora sí, saca el zaguero central Albirrojo. Vuelve a poner en zona caliente ese balón. Ahora sí, el guardameta Albirrojo, te escucho. Ariel Acuña, la novedad, novedades ahí en el otro escenario deportivo donde se juega también señor. el otro semifinal. Sí, señor, el conjunto del Sport Tiburucua que juega de local contra el conjunto del Sport Buponá. El partido sigue 0-0, Plaza Antonio. Bien, gracias Ariel. Vamos a ir actualizando también, por favor, compañeros, ese partido que también se juega mismo horario. Bien, señoras y señores, avanza Vigarendá. Atención con esta carga porque se anima Mercado. El pase suelta ahí para que pueda proyectarse el lateral Amarilla. Amarilla tiene el esférico cerca del banderín del córner. Atención, viene el centro. Bloquea la Cobró defensa mano. y va a ser córner. Mano, cobró mano. ¿A mano? Sí, señor. Ahí está el gesto del árbitro. Sí, señor, mano. Y será tiro libre para el conjunto de Vigarendá. Bien, tiro libre cerca del banderín del córner. Corresponde para el equipo del Sportivo Vigarendá, que va empujando. Señoras y señores, damas y caballeros, estimados televidentes de Pulse por Más, atención con esta jugada porque Vigarendá puede llegar el empate a través de esta acción, a través de este tiro libre. La táctica fija siempre es importante en un juego, en un partido de fútbol, pero el centro no estuvo bueno. Ya saca la defensa. Ahora presiona y recupera de vuelta a Costa. Pone ahí para Cuevas. Termina sacando Lescano de primera. Balonazo arriba. Queda para el jugador de Vigarendá. A correr a Dos Santos. Deja esa pelota también Dos Santos. Va a ser lateral para Vigarendá, Ariel. Tiene la pelota Benítez. Juega hacia adelante. De vuelta saca desde el fondo el jugador Lescano. El partido continúa 1-0. Ganando la visita en este primer tiempo ya. A ver cuántos minutos ya de partido. Ariel Acuña, creo que ya estamos promediando esta primera etapa. Saca con golpe de cabeza el jugador Albirrojo. Queda para Velázquez. Mendoza gana. Sin embargo, va a ser lateral, dice el juez. El asistente número 1 es Herminio Miranda, es el árbitro asistente 1, indica que va a ser lateral para el Sport San Nicolás. Ya pone a jugar, pone el balón hacia el campo enemigo. Vuelve a quitar Vigarendá. De Sousa es el que lucha. Baja de Sousa. Pelota para Cuevas. Va Cuevas. Va teniéndole el jugador Albirrojo. Dos le enciman. No pierde la pelota. Ahora es el jugador Dos Santos. Va Dos Santos. Se tira, dice el juez. Sale San Nicolás. Pica Bazán. Adelantado. Sí, señor. Evidente posición de adelanto aquí por parte de Bazán. Sí, señor. Y aquí cuando avanzaba en forma, ya prácticamente cuando picaba, Bazán estaba ya en posición prohibida. Entonces va a ser salida que corresponde al conjunto local. Sale Mendoza, Arturo suelta la pelota hacia adelante buscando a Cuevas. Termina sacando la defensa, lucha en esta oportunidad. El jugador Prieto juega con su portero. El guardameta Albirrojo es Junior López. Saca Junior. Pelotazo largo. Baja bien Mercado. Va Mercado. Falta, sí. Hubo una obstrucción física allí, mi querido Ariel Acuña. Falta. Tiro libre para Vigarendá. Qué bien por Mercado, que bajó perfecto el balón y después pasó el balón al jugador y cometió la falta el jugador San Nicolás. Bueno, se viene este tiro libre de vuelta. Va como el cuarto tiro libre para el conjunto de Vigarendá en el partido, Blas Antonio. Bien, tiro libre para Vigarendá hacia el costado derecho. Viene el centro por arriba. Golpe de cabeza, fue defensivo. Queda para Velázquez. Empalmando, saca larga. Atención porque pueden hacer contragolpe. Bien en la marca. Bien en la marca Mendoza. Reclama la gente de San Nicolás falta Ariel. Y estuvo ahí, en el sentido de cómo tiró el cuerpo también ahí Mendoza, que le estaba ganando en velocidad el jugador de San Nicolás. Sí, pero Arturo ganó bien. Ganó, eso sí. La pelota. Después sí, en el rebote, sí. Es que bien. Sí, siempre se van a reclamar esa clase de jugada en un partido como este. Sí, así mismo. Bueno, sale el balón afuera. Dos Santos deja para cumplir.
Bueno, falló en ese servicio, ahora ya dejó para Cuevas. Dos Santos, el lateral izquierdo. El encargado ahora es Cuevas, ya pone en el área, atención, peina de Sousa, termina sacando la defensa. Queda el balón para Acosta, va Acosta, de Sousa, habilita a Benítez, atención, está el empate, tiró el arquero. El arquero en segunda instancia se queda con el balón. Era el empate, Vicente Paniagua, estuvo muy cerca aquí el equipo albirrojo. Qué buena jugada del Deportivo Orendá, primeramente tratando de ganar, también avivarse un poco ahí desde los costados, en el lateral, que hizo muy bien Cuevas, y después de ese rebote en así, entonces recuperaba a Costa y lo levanta buscando a De Sousa, pero esto que hace, prefiere jugar en forma corta, rápidamente con Benítez, y después casi abriendo ese marcador aparece Benítez para poder impedir. Es el empate que podría hacer el conjunto albirrojo. Estuvo cerca el empate de Viarendá, Ariel Acuña. Dio la vuelta, capaz no le pegó ahí de lleno, porque primero tocó el balón en el suelo y el arquero estaba bien pendiente. Así que bueno, la primera buena llegada del partido para el conjunto local. Saca balonazo arriba. Termina ganando en las alturas Bazán, pero ese esférico termina saliendo también afuera. Habrá pelota, habrá servicio manual, corresponde para el conjunto local. Ya sale jugando con Dos Santos. Balonazo arriba. Golpe de cabeza fue de Ovidio González. Acosta el que gana. Aquí Mercado, corre el 15 albirrojo ante la marca de Cabrera. Muy bien, amarilla, qué buena acción. Hay buen avance del equipo albirrojo. A ver si lo ve a Mercado. Falta Ariel. Sí, cobró falta en línea, que estaba ahí. Puso el cuerpo porque ya tenía ganado la posición el jugador de Barendá. Entonces se viene otro tiro libre más al partido para el conjunto de Barendá. Este es una buena posibilidad, Vicente Paniagua, para buscar por arriba. Sí, señor, así mismo, porque recuerda que el Deportivo Orendá tiene muchos saltotes. Estamos hablando de Cabañas y Amarilla, y seguramente que va a buscar a ellos, que se lo vea adelantado ahí. Y también uno de los atacantes, que es De Sousa, que podría bajar muy bien, o sea que entrar muy bien por arriba, Las Antonio. Bien, tiro libre para Viarendá, zona derecha. De vuelta a Costa para cumplir. Va al centro, por arriba está el empate. El arquero está muy seguro también. A ver, creo que no pudo conectar de buena manera. ¿Fue el Mercado, Ariel? Creo que sí. Fue el Mercado, no le pegó bien, pero bien. Otra vez peligrando el conjunto de Violeta. Balón arriba. Bazán termina cayendo ahí. No pasó nada, dice el juez. Le invita a que se levante. Ya queda para Hugo Sanabria. Sale Sanabria, era el jugador Velázquez. Ahora pica Galeano, atención. Va Galeano, atención, el remate que bloquea. Sí, señor. Y el aplauso que recibe también aquí Prieto, porque fue un cierre, una cobertura oportuna, Ariel Acuña. Sí, el arquero que parecía que era controlable el balón. El balón parecía que tenía más potencia, y después, claro, por el viento en contra también fue quedándose, y ahí corrió y ganó la posición el jugador de San Nicolás, y después el remate y la buena recepción del buen zaguero del conjunto de Barendá. Habrá córner, habrá servicio de esquina, corresponde para la visita, que quiere el segundo también. Viene el centro, atención, pelota arriba, Bazán que lucha. Viene la marca aquí, el equipo del rojo sale. Pelotazo que nace ahí de los pies de Mendoza. El esférico queda para Benítez, lucha Benítez. Puntea Augusto Sanabria, va a ser córner. Que bien lo peleó Benítez, y otra vez otro tiro de esquina para el conjunto de Barendá. Está haciendo de ida y vuelta el partido. Sí, señor, busca el empate albirrojo. Busca Barendá el empate, y hay posibilidad también. Por ahí ya trata de contragolpear el equipo del Sport San Nicolás, que no se queda atrás. Córner, punta derecha. Benítez dispuesta a tirar. Retrocede, toma impulso, viene el centro, pelota arriba. Ganó. Prieto no pudo, en este caso, direccionar el cabezazo. Habrá salida mientras el árbitro otorga pausa, Ariel Acuña. Y nosotros aprovechamos también esta pausa para poder también seguir con una ronda comercial con la compañera Dana Acuña.
Sí, señor. Ya proseguimos. Entonces, con la tanda comercial. Allá. De vuelta con la compañera Dana Acuña. La señora Lucía Paredes, fanática del Sportivo Bugarendá, alienta a su querido club y también apoya la cobertura de Pulse Sport Más. Muchas gracias. También agradecemos a las hermanas Vázquez, fanáticas seguidoras del club albirrojo que apoyan la transmisión desde España. Bien. Pausa en este compromiso. Ariel Acuña gana San Nicolás parcialmente 1-0, prácticamente madrugando en el amanecer de este partido. Sí, señor, y por lo que decíamos de cómo lo fue también. Y después Bugarendá se le fue encima buscando el embate. Tuvo capaz de esa jugada de Benítez. Después buscó con la pelota parada. No, hasta ahora faltó nada más direccionar el balón porque ganó en todas, prácticamente en todas. Entonces, cuestión de que ahí calibre bien la puntería Bugarendá, porque oportunidades como esta de seguro se va a seguir presentando el conjunto albirrojo y tiene que aprovechar. Y San Nicolás, que espera, está bien parado, defendiéndose y apostando también al contraataque. Plaza Antonio. Bien. El análisis de Ariel Acuña también, en su opinión, en este compromiso que está ganando parcialmente 1-0 el conjunto visitante. Actualización. A ver, actualizamos también el resultado, Ariel, en otro escenario. En el otro partido, 1-0, está ganando el equipo local, el conjunto del Sportivo Uribucuá, al conjunto del Sport Ibupuna. Bueno, 1-0 es el resultado parcial allí en el estadio Profesor Francisco Acuña Valdovinos. Entonces convierte el equipo local, gana 1-0 global, 2-0. Y bueno, a pesar que falta mucho todavía para predecir, Ariel, pero hasta aquí los finalistas son del casco urbano de Uribucuá. Y tiene todo a su favor, porque igual empatando clasifica y después si le gana el Ibupuna tiene a su favor otra vez la última, sale el tándem. Bien. El balón que termina sacando Lescano. Golpe de cabeza fue de Mercado. Lucha de Sousa. Se cae aquí el jugador Fernández. No hay falta, dice el árbitro. El balón que termina para Mercado. Va Mercado, cubre el esférico, le presiona Augusto Sanabria. Sigue Mercado, quiere ganar el córner. Atención, va Bugarendá empujando. Todavía no salió el esférico, dice el juez. Ahora queda para el central albirrojo. Juega con Acosta. Falta, sí señor, falta en perjuicio de Acosta. No le gusta a la gente de San Nicolás, pero ya la decisión está tomada, mi querido Ariel. Sí señor, cobró la falta ahí, no le gustó nada. El 8 que reclamó de todo y estaba cerca del árbitro del conjunto, o sea, el árbitro cerca de la jugada. Habrá tiro libre para el conjunto albirrojo, que hasta aquí está ganando, me decía Ariel, también la pelota quieta, el juego aéreo, falta la puntería. Sí, falta la puntería. Y bueno, que también tiene jugadores de buen porte físico. Veremos sí, Ariel, veremos si ya está calibrada entonces la puntería en esta. Atención, viene el centro por arriba. Bueno, esta vez el centro fue muy pasado, Ariel. Y mirá que estuvo bien en el centro, ¿eh? En el segundo palo nadie entró, por eso el reclamo de los que se iban al medio. Hubo desatención ahí porque Prieto se quedó en el medio, casi en la punta del área. Era para irse de atrás porque el centro estuvo muy bueno de Mendoza. Bueno, se desaprovechó Vicente, nadie cerró en el segundo poste. Sí señor, y eso es lo que tiene que hacer, de avivarse mucho, de buscar el segundo palo, porque recuerda, como dijimos, que tiene a Amarilla y a Cabaños. Y por el otro lado también de Sousa, que acompaña muy bien por arriba. El balón que pica queda aquí para el jugador Amarilla, lateral derecho que intenta salir jugando. Termina también ganando Sanabria, aquí juega con Cabrera. El balón para Fonseca, a ver qué pasó, falta. Cobró falta de amarilla. Está cobrando todas también el árbitro del partido. La falta fue en perjuicio del jugador Sanabria, la falta fue de amarilla. Así lo indica el juez, va a ser tiro libre. Finalmente lateral, Ariel. Sí. Parecía con los gestos que era falta. Sí, yo pensé que era falta también por el gesto justamente. Bueno, ya está la salida para el equipo albirrojo. Tenta Mercado. Mercado no pudo. En este caso
conectar de buena manera con De Sousa. Va a ser pelota para el equipo de San Nicolás. Sí, señor, ahí está. En ese sector, el capitán casi pelota el balón, cosa que hay que cuidarse porque le presiona mucho. Ahí se le tiene muy encima a Fonseca, que siempre presiona ahí al capitán, y también entre Augusto Sanabria hay una marca personal sobre el capitán del conjunto albirrojo. Balonazo arriba para nadie. Ya está el guardameta. Junior López sale jugando también. El balón ahora pone para que pueda correr el jugador Dos Santos. El que pinaba era Cuevas, que va para Lescano. Sale San Nicolás. Buena pared aquí para esta salida del conjunto santo. Lucha Bazán. Gana en esta Cabañas. Saca el defensor Albirrojo. Queda para De Sousa. Pone el físico. Gana Lescano. Ahora el que gana es Cuevas. Pone el físico. Cuevas juega hacia atrás. Ahí está Dos Santos. Para Arturo Mendoza. Falta en perjuicio de Arturo. La falta fue de Bazán. Tiro libre para el equipo de Garenda cerca de la mitad del campo de juego. Falta de Bazán, que llegó con todo a sacarle el balón a Mendoza y cometió la falta. Y bueno, se viene como ya el octavo tiro libre en el partido para el conjunto de Garenda. Adilio Ramón Acosta, el que luce con el brazalete de capitán. Frente a la pelota, él se va a encargar a levantar el centro. San Nicolás que se para defender. Ahí está dando algunas indicaciones el guardameta también. Ahí está el centro. Arriba ese esférico. Termina sacando con golpe de cabeza Ovidio González. El balón que termina saliendo afuera va a ser córner. Tiene que, ahí apostar bien, pararse bien y para que pueda aprovechar este tiro de esquina. Otra pelota detenida, otro córner, punta derecha de vuelta también para el equipo de Villarenda. Acosta, centro de Acosta. Termina sacando el defensor. Se repite la acción. Otro tiro de esquina, entró con todo Cuevas, le fue el jugador de San Nicolás. Por el hombro, dice el juez. Por eso va a ser córner. Por el hombro del jugador de San Nicolás. Viene el centro, atención, está el empate. No pudo definir en esta oportunidad. Fue Cabañas el que ganó Vicente Paniagua. Sí, señor, era Cabañas que ganaba ahí de arriba, pero no pudo otra vez cerrarlo muy bien y aparece como está golpeando aquí San Nicolás, que recibe una falta también después de que se quedaron solamente un hombre ahí para defender Blas Antonio. Falta, dice el juez, le agarró según la indicación del juez. Así aprovechando también, sí. El error de Dos Santos que sacó al medio. Bueno, era para mandarlo al lateral, para no complicarse mucho. Tenía la opción también el arquero, pero se complicó solo Dos Santos y casi por eso de esa jugada surgió esa falta. Cristian Fonseca levanta el centro. Atención, arriba la pelota, el arquero que soltó. Peligrosamente se le fue el balón. Va a ser córner Ariel Acuña. El Sol también le jugó una mala pasada y ahí tiene que ver también la experiencia, la elección del arquero Benítez primero para que se juegue ahí, el viento de contra. Hasta ahora le está saliendo todo bien al conjunto de San Nicolás. Córner, punta derecha, Cristian Fonseca frente a la pelota. El zurdo va a levantar ese centro. Esa pelota va a poner en zona quemante. Atención con esta carga también de San Nicolás. Córner, servicio de esquina, arriba ese esférico. No pasó nada porque está seguro el guardameta Junior López. Muy seguro el guardameta albirrojo Vicente Paniagua. Sí, señor. Cuando quería jugar, aprovechar de contra, entonces aparece atacando. Atención con esta jugada, Blas Antonio. Va De Sousa, pierna zurda. Benítez saca el córner. Qué buen remate de Sousa. Excelente lo de Benítez. Fabricó solo toda la jugada de Sousa y qué buena oportunidad ahí en la esquinita y la buena intervención del arquero y ganó este tiro de esquina ahora el conjunto albirrojo. Córner, punta izquierda para Villarenda. Autoriza a Esteban Recalde. Balón que ya está arriba, saca de vuelta Bazán con golpe de cabeza. Termina luchando el jugador Arturo Mendoza. Queda para Cristian Fonseca. Ahora el que corre es Velázquez. Viene la marca en ese cruce. Oportuno por parte de Dos Santos. Ahora participa Mercado. Juega con el zaguero central Albirrojo. Sale jugando Villarenda. Tiene
Mercado de vuelta, engancha bien. Va Mercado. Ahora levanta el centro. Bueno, aquí pica Cuevas. Picó algo, en este caso con rapidez también esa pelota. Tuvo ese intención, por lo menos de conexión en este caso. De Mercado con Cueva, pero no prosperó en esta, Ariel. La pelota no está rápida, al tocar el suelo ya rápidamente era imposible para Cuevas. Y bueno, lo están buscando a Cueva, que hasta ahora tuvo poca participación en el ataque. Saca desde el fondo Derlis Fernández. Queda aquí para Cabrera. El número 11, lateral izquierdo, Miguel Cabrera juega. El balón queda de vuelta para el futbolista Cristian Fonseca. Ahora aparece Lescano destapado. Lescano para levantar el centro. Centro media altura. Atención, va San Nicolás. Peligro de gol. Ahí está el remate. No sacó bien el remate. Menos mal aquí para la gente de Garendá. Ariel Acuña, el remate de Bazán. Y realmente sí, le hicieron bien. No lo supo aprovechar Sam, pero está bien. Y tiene eso el conjunto de San Nicolás, que las oportunidades que le está tocando también para que no lo está pudiendo aprovechar. Le dejaron patear peligrosamente a Brígido Bazán. El remate no salió bien, Vicente. Sí, señor, y aquí aparece en forma aquí adelantado, primeramente engañando a la defensa, dejando pasar el jugador. Estamos hablando Sanabria, me parece que era, y después Bazán, que se queda solo en cara a uno, y después que le pega, no fue muy fuerte, pero lo intentó una vez más el autor del primer gol. Balonazo arriba. Termina sacando Ovidio González, el zaguero central del conjunto albiverde. Va Cuevas. Atención, Ismael, peligro de gol dentro del área. Saca Cabrera, oportuno, así como puede y no como quiere también. Pero por lo menos sacó un costado Cabrera. Balonazo arriba. Saca Augusto Sanabria. Bien el jugador Cabañas para ganar en las alturas. Avanza Garendá. Ahí está. Inteligentemente aquí dejó Acosta porque estaba en offside. Se negó a jugar, por eso esta carga sigue válido. Bueno, ahora ya salió Benítez, no pudo alcanzar el esférico. Habrá pelota, habrá salida para el conjunto del Sport San Nicolás. Un poco pasa ahora el centro. No, pues Guarentá está buscando. Capaz la puede. Va a hacer el cambio enseguida, pero ya calienta también otro jugador. Y para mí que Cueva es uno de los elegidos para abandonar la cancha. Capaz espera que termine el partido, o sea, la primera etapa, o antes ya va a realizar el cambio el conjunto albirrojo. Creo que ya estamos llegando lentamente a la recta final de este compromiso. A ver cuántos minutos va Vicente Paniagua. 43 ya del primer tiempo. El resultado sigue ganando 1-0 el conjunto de San Nicolás. El guardameta Benítez se queda con ese balón. Va a salir para el Sport San Nicolás. En forma pausada, las acciones, gana 1-0 el conjunto santo con el gol de Brígido Bazán. Un gol de vestuario. Le está ganando al conjunto albirrojo por 1-0. Queda para Sanabria. Augusto juega. Suelta para Fonseca. Se equivoca Cristian. Ya recupera Cabañas. Sale Luis. El esférico queda para Julio César. César Benítez. Ahora Acosta. El balón en forma corta deja ahí para el jugador amarilla. El lateral que se proyecta. Apertura ahora para el jugador Acosta. Sale Mercado. Falta, sí señor. Le engancharon a Mercado. Va a corresponder tiro libre de vuelta. Otra pelota quieta para Garendá. Sí, señor. En esta lo hace bien el conjunto de Garendá, que maneja bien el balón. Y ganó ahí. Le ganó la falta. Entonces se viene otro tiro libre y directo al área. Tiro libre para Garendá. Damas y caballeros, queridos amigos y amigas televidentes de Pulse por Más. Garendá que busca el empate. Acosta levanta el centro por arriba. Atención, el cabezazo. Excelente el guardameta Daniel Benítez. Aquí sí conectó muy bien. A ver quién es el que conectó. No pude ver, pero bueno, el tapadón que hizo el arquero, increíble. Sacó del ángulo. Y también ahí, muy seguramente el arquero de San. Tampoco pude divisar, pero alguien debió, no sé si también es jugador de San Nicolás, lo cierto, que mérito por el guardameta Benítez. Este partido está 1-0 a favor de San Nicolás, Vicente. Sí, señor, porque primeramente ganó la posición, entonces amarilla
después cuando se caía conectaba esa cabeza y voló realmente Manuel Benítez para impedir, porque entraba ahí en el ángulo, era imposible, pero así como le conocemos nosotros a Manuel Benítez, que es un buen portero que tiene el conjunto de San Nicolás, impide lo que sería el empate cuando estaba por finalizar ya esta primera etapa. A punto de terminar esta primera etapa, ya tiempo cumplido, se juega minuto de recuperación. A ver, ya tenemos 46 minutos de este primer tiempo. El marcador indica que gana San Nicolás 1-0 con el gol de Brígido Bazán. Atención, va Cuevas, busca el empate Garandante que termine esta primera etapa. Dos Santos ahora, levanta a Dos Santos, el esférico que termina aquí en la lucha entre De Sousa. Bueno, prácticamente le hicieron un sándwich ahí al jugador De Sousa. Y mirá que tenía el enfrente y parece que hay sangre, hay sangre y por eso y el árbitro estaba enfrente, ojo que fácilmente podría haber sido penal y bueno, no tomó esa decisión. El partido ahora cortado. A ver, ¿cómo viste la acción, Vicente? ¿Fue dentro o fuera del área? Creo que fue dentro del área, Blas Antonio, sobre la raya me parece que fue, si no era ahí dentro del área, pero lo cero en lo concreto me parece que yo vi también un codo de por medio ahí de Fernández. Después, no sé si ahora si aviva nomás de la jugada, que se cayó también ahí en el piso, pero la peor parte lo llevó De Sousa, que está siendo asistido ahora en este momento. Bueno, la raya también forma parte del área, claro, sí. Ariel. Y fue ahí, justo ahí, y lo que vi es que el árbitro estaba enfrente, y después sí vio que había corte de sangre por medio y paró ahí el juego. Bueno, paralizado el juego en este momento, cuando ya estamos en minuto de recuperación, ya casi 48 de esta primera etapa. Bueno, creo que es algo grave lo de Sousa, porque sí, piden algo, la gotita que escuché del propio Fonseca, porque sí, hay corte, porque se veía desde acá que hay sangre por medio, entonces y en el otro jugador no sé qué pude divisar, está también tirado en el suelo uno de los jugadores de San Nicolás. Bien, ahí los paramédicos justamente de Fernández es el que está en el suelo también. Ambos equipos, Ariel, están también cooperando ahí para la atención. Para la atención, porque sí. Hubo un golpe y uno se pregunta, ¿tomará una decisión el árbitro después de eso? Es lo que uno hace también. ¿Cobrará falta? Ojo, porque también ahí Acosta ya tiene el balón en su mano y va a presionar al árbitro. Bueno, paralizado el juego, señoras y señores, aquí en la colonia Vigarendá. Paralizado el juego. Hay una acción ahí de un corte prácticamente ahí en la parte de ceja, tengo entendido. Ojo, es la parte de la boca, Ariel, a ver cómo está. Para mí la parte de la ceja. Porque tocó acá y le mostró al árbitro. Y para que se produzca ese corte, el choque tiene que ser fuerte, y para mí que fue codo, porque parecía un sándwich ahí donde estaba en el medio y se cayó y se vio muy bien, y el árbitro estaba enfrente y no cobró nada. Viene, veremos la decisión que puede tomar el árbitro. El que está sentido también es el jugador de San Nicolás, todavía es Derlis Fernández, que tampoco se pone de pie, pero por lo menos él está sentado ya, Ariel. Ahí está, sí. Siguen atendiendo y fue sobre la raya, ¿verdad? En la repetición estamos viendo ahora. Y el árbitro el árbitro, o sea, como decía Blas Antonio, la raya forma parte del área, entonces tiene la decisión en su mano el árbitro del partido. Bien. Bueno, paralizado el compromiso por esta acción entre el jugador de Sousa y Derlis Fernández, tras ese encontronazo ahí prácticamente sobre esa raya del área mayor. Bueno, por eso paralizado el juego momentáneamente, señoras y señores. Esto también ya está por terminar en la primera etapa. Está ganando 1-0, sigue el triunfo parcial del conjunto visitante, que encontró un gol tempranero a los 3 minutos fue el tanto de la apertura con el cual lo está ganando. Pero Vigarendá
No se cansa de insistir, Ariel. Sí, sí. Y terminó ahí nomás. No cobró nada el árbitro, no se va a producir el partido. Bueno, va a continuar el compromiso. Y De Sousa obligado a abandonar también el campo de juego porque fue atendido dentro de la misma. Momentáneamente también Garandá se va a quedar con 10. Va a salir San Nicolás, va a continuar el partido, se va a reanudar este compromiso que está ya por terminar en su primera etapa. Ya autoriza Recalde. Balón que queda en poder aquí del jugador Amarilla. Levanta el centro Amarilla. Ese pelotazo que cae ahí cerca del círculo central. Balonazo ahí. Con golpe de taco intentó Benítez. Saca como puede el defensor del Sport San Nicolás. Va a quedar en poder del Junior López. Ya sale Junior. López juega con Dos Santos. Y este con Benítez. Ahora de vuelta Dos Santos. Lucha Dos Santos ante Lescano. Va insistiendo el jugador Dos Santos. Habrá lateral, dice el asistente 1. Lateral que ya lo cumple Villarenda. Va apurando las secciones. Ya queda pocos minutos a este primer tiempo. No salió todavía la pelota. Va insistiendo con el jugador Cuevas. Ahora sí. Saca como puede el jugador del Sport San Nicolás. Habrá lateral. Reclama la gente. A ver qué pasó, Sí, Ariel. dijeron que ya se fue el balón. También con dudas. Y Cuevas que no supo aprovechar la jugada, Blas Antonio. Lateral en ataque para el equipo albirrojo. Centro por arriba. Golpe de cabeza fue defensivo. Va a ser córner y puede ser una de las últimas, Vicente Paniagua. Sí, señor, y me parece que ya se está jugando el minuto de adición después de esa falta que se produjo que no pudo cobrar el árbitro. Era lo de Sousa. Y aquí tiene un tiro libre de esquina, lo último que sería de la adición, Blas Antonio. Ya autoriza Recalde, el árbitro principal, centro por arriba. Termina ganando el defensor del Sport San Nicolás y termina la primera etapa con este resultado parcial. Sportivo Villarenda 0, Sport San Nicolás 1, Ariel Acuña. Sí, señor, terminó así nomás. Villarenda así jugó, donde atacó mucho, pero hasta ahora no está pudiendo conseguir el gol, el embate. Así que bueno, así terminó este partido. Y bueno, hacemos una pequeña pausa entonces y ya retornamos.
Muy bien, ya retornamos para la segunda etapa. Ya ambos equipos ya se encuentran en la cancha. Va a realizar un cambio. Sí, señor, dos cambios. Ingresa el 17, el 13 y el 17. Entonces ya confirmamos quiénes son Blas Antonio. El 13 es Armando Escobar y el 17 es Arnaldo González. Entonces, apostando ya al ataque, creo que abandonó Cuevas y el otro todavía no ubicó quién abandonó la cancha, así que el lateral izquierdo, Daniel. Entonces son los cambios que realizó el conjunto de Bugarentá y sí, que se va con todo, no le queda de otra en esta segunda etapa a Blas Antonio. Bien, gracias Ariel, arranca la etapa complementaria de este partido de semifinal, partido de vuelta. Señoras y señores, Bugarentá con dos cambios en este entretiempo. Ya ingresó casaca número 17, es Arnaldo González, y la 13, Armando Escobar. Entonces los que ingresan. Bien, los primeros dos cambios del partido. San Nicolás creo que vuelve con los 11 que había terminado la primera etapa, Ariel. No hubo cambios en el conjunto de San Nicolás, que hasta ahora le están saliendo bien las cosas. Saca Sanabria a un costado, balón que corresponde para el equipo albirrojo. Ya se instala en zona antagónico. Pelota para el recientemente ingresado y se desempeña ahí justamente como lateral por la zona izquierda. Armando Escobar ocupando el lugar que deja Dos Santos. Va Escobar, presiona Escobar, recupera el esférico, deja para Benítez, viene el centro, está el cabezazo defensivo. Termina amarilla también con ese remate de primera. No pasó nada, habrá salida para el Sport San Nicolás. Así arranca este partido de segundo tiempo. Ariel Acuña. No quiso saber nada de amarilla y le pegó como venía. Lastimosamente salió mal ese tiro. Habrá salida para Benítez. El guardameta del conjunto del Sport San Nicolás prepara para sacar ese balón. Autoriza ya el árbitro. Ahí está el balonazo largo. Ahí está Sanabria, el que desvía. Atropella el 7, no va a alcanzar. Adolfo Galeano quería, pero ya está el guardameta albirrojo. Junior López. Ya juega en forma corta con Acosta, el capitán albirrojo. Levanta el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza fue de Fernández. Ahora complementa Sanabria. En la marca aparece Escobar. Balón que termina dominando el jugador albirrojo. Acosta se conecta con De Souza. Falta en perjuicio de Souza. Tiro libre para Bugarentá, Vicente Paniagua. Sí, señor. Y aquí, zafándose de una marca, le producen entonces a De Souza una falta que le podría servir muchísimo ya al Deportivo Bugarentá de buscar a comenzar nomás del segundo tiempo el empate de Blas Antonio. Ramón Acosta frente a la pelota, el capitán albirrojo. Autoriza Recalde. Centro por arriba, está. ¡Qué cerca! ¡Qué cerca pasó el cabezazo del jugador albirrojo! Fue Cabañas el que termina ganando, Ariel. Y bueno, salió a unos centímetros del horizontal. Y realmente sí, algunos ya gritaban gol porque pasó cerca, rozando ahí el palo. Lo que decíamos siempre, que andaba al aire, o sea, por la vía aérea del conjunto de Bugarentá, que esta vez estuvo cerca. Bueno, el cabezazo que faltó dirección en esta, Vicente Paniagua. Sí, señor. De milagro aquí se salva el conjunto de San Nicolás cuando Cabaña ganaba muy bien ahí arriba la pelota, conectaba esa cabeza, y la mala salida también de Manuel Benítez. Aquí se salvó de milagro, como te dije, San Nicolás del empate. Aquí gana el servicio de esquina el conjunto visitante, el representativo albiverde. Autoriza el árbitro. Se va para levantar. Ahí está el centro, pelota arriba. Fernández con De Souza de vuelta al encontronazo. No pasó nada en esta pelota que se va terminando, o termina saliendo, digo bien, a un costado. Habrá balón para el Sport San Nicolás en zona de ataque. Va a mantenerse allí. Juega ya Lescano con su compañero Velázquez. Va Rodrigo Velázquez, que intenta el número 10. Rodrigo Velázquez, ya está la marca por parte del conjunto albirrojo. Vuelve a perder en zona sensible. Atención en el centro, busca a Bazán. Esta vez Bazán no pudo dominar. Casi se complica de vuelta también en la zona defensiva el equipo albirrojo. Bazán en esta no pudo aprovechar. Y bueno, el arquero con su mala salida no se la quiso jugar, así que bueno, corresponde el saque lateral del conjunto de San Nicolás. Tiene Cabrera. Cabrera juega con
Cristian Fonseca. Avanza San Nicolás que busca el segundo. Saca como puede desde el fondo Vigarendá y termina quedando para Arturo Mendoza. Ahora Benítez. Participa el 10 Alberrojo. El pase, a ver para quién. Para nadie. No picó. El lateral Escobar. Sale lentamente ese balón afuera, va a ser lateral. Corresponde para el conjunto visitante. El equipo que está ganando 1-0 el partido. Saca Ovidio González. El zaguero central saca largo. El que va a luchar es Bazán. Va Bazán, gana. Atención, está el segundo. Falta en ataque o no se coró Vicente, a ver qué pasó. Ariel. Bueno, todo estaba habilitado, así que todos se quedaron mirando. Y lo que acaba de perderse Bazán, de no creerse, está perdiendo una brillante oportunidad. Era prácticamente para tener un paso en la final. Pero bueno, ahora tiene otra vez la oportunidad del conjunto de árbitro para meter el partido. Yo pensé que cobró algo el árbitro por eso, la forma que pateó Bazán, pero no aquí San Nicolás, Vicente Paniagua. Yo digo que sí también. Bazán esperaba que la línea levantara el banderín. Él pensó que era posición prohibida y después de esa forma entonces le quedaba otra vez la pelota para poder definir y se equivoca. Y era válido, sí, estaba totalmente habilitado, entonces aquí lo que se salva es el conjunto albirrojo. Intenta ir hacia adelante Vigarendá con este tiro libre. Va Ramón Acosta de vuelta para cumplir. El capitán albirrojo frente a la pelota. Va a levantar el centro, varios hombres, albirrojo ya pisando el área de San Nicolás. Ahí está el centro, por arriba está el cabezazo. Esta vez fue defensivo. Termina sacando muy bien Ovidio González, que también después termina en el piso. No es Ovidio, es Fernández. Es Derly Fernández. Sí, señor, que hizo el despeje. Cayó mal, por lo que se pudo ver. Pero bueno, ya se levanta de vuelta y será saque lateral para el conjunto albirrojo. Los primeros 6 minutos y medio de este segundo tiempo. El marcador indica que gana parcialmente 1-0 el equipo visitante. Vigarendá 0, San Nicolás 1. Habrá lateral. Habrá pelota para el equipo de Vigarendá para poder cargar. Ya está amarilla. El lanzamiento manual directamente a buscar a González. El guardameta Benítez está atento, también sale y se queda con el balón. Ya prepara la salida. Saca con un pelotazo largo. Golpe de cabeza de Escobar. El balón que pica queda para Cabañas. Cabañas participa. Recupera San Nicolás, vuelve a perder. Ahora presiona de vuelta. Bazán. Va Bazán. Viene Escobar en la marca. Queda para Cabañas. Continúa el partido 1-0. Liga Deportiva Erebucó de Fútbol Campeonato 2025. Va Benítez. Benítez para Vigarendá. Atención con esta jugada porque va con todo, va con muchos hombres. Vigarendá a instalarse en zona antagónico. Viene el centro. Bueno, defectuoso el centro en esta. No pasó nada. Vicente Paniagua. Sí, señor. Y aquí se equivoca amarilla. Intentando filtrar un centro ahí, buscándole a De Sousa. González también que le pedía ahí en el segundo palo. Y este que, sin poder bajar bien la pelota, le entra con un derechazo. Entonces se fue perdiendo por la línea final, que va a ser salida que corresponde al conjunto de San Nicolás. Ya se va cumpliendo lentamente 8 minutos de esta segunda etapa. 8 minutos de etapa de cierre. Comenta Ariel Acuña. Vigarendá para su gol, pero no está consiguiendo todavía tener esa claridad a la hora de manejar el balón. Y bueno, ojo lenta. Balón arriba, bien Bazán en el anticipo. El que pica ahora es el jugador en casaca 7, Adolfo Galeano. Balón que termina saliendo afuera, habrá pelota. Ya sale ese esférico a un costado. Habrá lateral sobre la banda izquierda, corresponde para el equipo del representativo visitante. Es para el Sport San Nicolás, que hoy también viene con su mascota, mi querido Ariel Acuña. Ya está detrás del arco de San Nicolás ahora. Y también la cámara va a ir enfocando de la fiesta del público también el día de hoy. Balonazo arriba, atención, saca como puede el defensor Alberrojo. Benítez participa ahora, González, hombre de refresco, Acosta, va Vigarendá, va empujando, Acosta de vuelta, insiste Vigarendá con Benítez, viene la marca, Lescano, complementa, Cristian Fonseca, se equivoca Cristian, dejó corto, recupera González, va González, se frena, pisa el esférico, intenta tener el esférico, esa pelota que termina perdiendo González, ahora sí cobró, creo que
a distancia de su asistente porque Sí. tardó un poco en cobrar, Ariel. Él ya se iba y el asistente cobró, así que Nicolás el asistente, así que bueno, otro tiro de mucho que estuvo Garendá y estuvo cerca en la última y capaz en esta ya se puede dar. El asistente 1 es Herminio Miranda. A distancia de él entonces se sanciona esta falta. Tiro libre que corresponde para el cuadro local, que va de vuelta a buscar el juego aéreo. La fuerza aérea hasta aquí no está pudiendo encontrar Garendá. Acosta, viene el centro, está, sobró, le empujaron, atención, viene el remate, atención, sigue el peligro, saca la defensa, ahora Lescano el que lucha, este es de Sousa, gana, bien por de Sousa, continúa con el esférico dentro del área, saca como puede. Pasó de todo dentro del área de San Nicolás aquí, Vicente Paniagua, casi pudo empatar Garendá. Sí, señor, y qué bien, ganada la posición otra vez de Sousa, está jugando muy bien el partido de hoy, entonces aquí casi entre las piernas de los defensores nace esa jugada y casi atropella y amarilla para poder empujar y de milagro otra vez logra sacar, me parece que fue Sanabria, que fue lo último de que sacó ahí en el área. Intenta aquí el jugador de San Nicolás, Galeano. No pasó nada, dice el árbitro. A que se levante, aplica, siga. Ahí está Ovidio González. Despeje defensivo. El que corre trata de evitar, no lo consigue. El número 10, Rodrigo Velázquez. Habrá pelota para Garendá, que va empujando de a poco, va inclinando la cancha hacia su favor, Ariel. Y la MNC estuvo cerca, después de esa jugada en el rebote, faltó empujarlo, pero estuvo bien en el despeje el sagrado central del conjunto de San Nicolás. Habrá pelota de vuelta para Garendá. Señoras y señores, 11 minutos ya de esta segunda etapa. Continúa el marcador 1-0 para San Nicolás. En el otro escenario deportivo, a ver, actualizamos, Ariel, por favor. El compromiso entre Sportivo Iribucuá y Sport Ibupona. Sí. Iribucuá está ganando 2-1 junto de... A ver, ¿quién es el que está ganando? Sportivo. Iribucuá 2-1. Ibupona 1 allí en el estadio Profesor Francisco Acuña Valdovino. Otro semifinal, la otra pulseada, partido de vuelta. Sale el guardameta rojo, Junior López. Bueno, aquí no pudo dominar Diego Prieto, se le escurrió ese balón. Va a ser lateral en zona de ataque para San Nicolás. Bueno, tiene que haber en eso también la ansiedad. Falta mucho todavía y seguro que tiene condiciones para que pueda tener oportunidades, seguro que lo va a tener. Y tienen que parar esos errores también, detalles fáciles y no complicarse solo. Ya está Galeano, retrocede el pase para Velázquez, viene el centro, atención, cerrado. Epa, casi el segundo, Ariel, se le fue de las manos de López. Y creo que hoy tampoco está transmitiendo seguridad Blas Antonio. Bueno, estuvo cerca Vicente aquí, el arquero se le fue ese balón. Sí, señor, y intentaba agarrar la pelota y se le fue otra vez desde sus manos ahí prácticamente. Y tiene un tiro de esquina el conjunto de San Nicolás. Pelota arriba, atención, el que quiere venir, el Ovidio González, saca la defensa media, otra vez cruza el balón, va a quedar para Sanabria, Hugo el que baja, Hugo Sanabria intenta la marca de Mercado, colabora también ahora Acosta, a ver, se fue ya la pelota, va a ser saque de portería, habrá salida, corresponde para el conjunto de Garendá, que seguramente va a cargar, de vuelta seguramente, bueno, prefiere jugar en forma corta en esta oportunidad, Ariel. Sí, señor, y bueno, trata también de tener el balón y todo eso, y eso es lo que Garendá está cayendo a los pelotazos, está un poco desesperando también y pierde las pelotas fácil. Velázquez para San Nicolás, se equivoca también aquí en el pase, recupera Acosta, gira bien Acosta, suelta ese balón para Escobar, pelotazo de Escobar, gana con golpe de cabeza Fernández. Aquí trata de evitar el lateral, no lo consigue, va a ser lateral para el equipo albirrojo en zona de ataque cuando se viene también otra modificación. Esta vez la modificación es por el lado del conjunto visitante. Ya enseguida Ariel nos confirma el cambio también, porque ahora creo que ya se va a producir el cambio, Ariel, a ver quién va a ingresar. Se prepara Loma, que un central, y ¿quién abandona la cancha? Es el 8 seguro. Bueno, no.
Bazán. Bueno, saca un delantero y mete un central más. Línea de 3 entonces, o sea, un central más, 3 centrales ya en el campo. Rodi Lomakis se prepara para ingresar en el campo de juego. Bueno, saca su delantero San Nicolás a Brígido Bazán, el autor del gol. Va a ingresar un central más, Vicente. El mensaje es que San Nicolás va a defender. Sí, señor, y es lo que va a utilizar, esa técnica de defender, porque le sirve ganar este 1-0 para que pueda mantener el resultado para pasar a la siguiente fase. Bien. Centro muy pasado, Fernández el que lucha. Se cae Fernández. Falta en ataque, dice el juez. Habrá salida. Habrá tiro libre en su salida para San Nicolás. Sí, un poco pasado. Así que bueno, así estamos viendo este compromiso. ¿Cuántos minutos, señor director? 15. Bien, 15 minutos, segundo tiempo, 1 hora de partido, señoras y señores. Sigue el triunfo parcial 1-0 cuando Arendá, otro cambio más, está preparando. Ya salió Mendoza, ingresa al 7, es Robert Ramírez, un delantero por un mediocampista. Bien. Arendá que pone otro delantero más, avanza San Nicolás, atención. No pudo Galeano, el que ingresa es Ramírez y el que abandonó el campo de juego es un mediocampista, en este caso el volante central Vicente. Y claro, mensaje también por parte del equipo albirrojo que va a insistir en atacar, Vicente. Sí, señor, y es lo que va a hacer lo último que le queda en este segundo tiempo, de atacar más, y a Robert Ramírez, por ejemplo, que le puede utilizar tranquilamente bien. Avanza Acosta, termina poniendo el físico allí el jugador Cabrera, sale el guardameta también, el arquero Benítez, va a salir Benítez, sale con un pelotazo largo, balón arriba, saca como puede, el balón que termina jugando para el equipo albirrojo. Ahora Cabrera saca con un zurdazo a un costado. Habrá pelota, habrá lateral para el conjunto albirrojo que va presionando a Ariel Acuña. Y ahora sí empieza ya el apretón, porque también eso San Nicolás ya se decidió con el cambio de defenderse. Balón que está en poder del jugador de Villarendá. Va Mercado, centro de Mercado. Atención, la carga allí. No cobró el árbitro. Reclama la gente de Villarendá esta falta dentro del área. No se sanciona. Bueno, saca como puede el defensor. Ahora sale el guardameta albirrojo. El balón para el jugador Cabañas. Centro de Cabañas. Pena, atención. Villarendá va por el empate. González. Era amarilla que termina rematando. Bueno, cada vez está creciendo y bueno, San Nicolás cada vez también se va defendiendo en este compromiso. Sí, señor, iba a hacer lo suyo también. Fernández, otra vez en el suelo, para que más, pero me parece tan temprano hacerlo. Pero bueno, es lo que vino, y ya con el cambio también, desde el banco ya avisa que va a jugar así ahora en el juego y va a querer aportar al punto de San Nicolás. Dos hombres sentido, Derlis Fernández y Ovidio González. Ya está de pie el capitán Fernández. Bien, acá estamos viendo la repetición justamente. Amarilla. Bueno, esa acción del 9. Sí. Lanzó el brazo, el codo prácticamente utilizó, por eso el corte también Ariel. Ahí estamos compartiendo justamente las imágenes de vuelta también de los compañeros de Pulse Sport Más. Sí. Y sí, la jugada realmente fácilmente pudo haber sido penal. Golpe de cabeza defensivo. Termina sacando desde el fondo. El jugador albirrojo queda para Escobar. Benítez que presiona. Se defiende San Nicolás. Va a Villarendá. Cabañas el que cruza el balón. No pudo amarilla. Termina sacando el zaguero central Rodi Lomakis. Balón corresponde para el equipo albirrojo sobre la banda izquierda hacia el costado zurdo. Lateral para Escobar. El lanzamiento manual que ya lo cumple. Ahí está. Baja con el brazo. Bueno, deficiencia manual que Ariel creo que es el que cobra. Muy tallita el árbitro ahora. Y bueno, el balón será para el conjunto de San Nicolás. Bueno, hay novedad.
Tenemos novedades en el otro escenario. Sí, señor. Ariel. Empató de vuelta. Llaman 40 minutos de la segunda etapa. A ver, ¿cuánto el partido está? Estaba 2-1, 2-2 entonces. Sí, 2-2 ahora el partido. Bien, 2-2. Perfecto, gracias. En la colonia Bugarandá continúa ganando la visita 1-0 con el gol de Brígido Bazán, que ya abandonó el campo de juego. Ese único tanto le está dando el triunfo, y no solamente eso, sino también la clasificación al elenco, el representativo del Sport San Nicolás. Ahí el arquero que termina en el piso. Reclama la gente de San Nicolás también, pero no pasó nada. Creo que no hubo encontronazo. No pasó nada, no le tocó. Así que prosigue el juego. Sale Benítez, el guardameta del Sport San Nicolás, que saca. Ahora Cabañas. Queda para Augusto Sanabria. Dentro del círculo central se pelea allí por la pelota. Gana el equipo albirrojo. Acosta. Ábrase la banda derecha para el jugador Mercado. Francisco Mercado levanta la cabeza. Juega con Benítez. Va a Bugarandá. Peligro de gol de Sousa. Está. El arquero dio rebote. Está el empate. Afuera. Encima del horizontal estaba el empate, Ariel. No creerse, todos ya estaban gritando gol porque era frente al arco y no lo pudieron meter, porque era nada más que empujarlo. Increíble lo que se pierde ahora tenía el empate a sus pies. Era gol cantado, Vicente Paniagua. Sí, señor. La gente mismo se levantaba para poder gritar gol, porque tenía todo amarilla, que le quedaba un rebote suave. Ahí tenía que puntear todo lo más, y después quiso reventar el arco entonces a Benítez y hierra el arco, se fue arriba del travesaño. Aquí otra vez tuvo el chance para poder empatar el Deportivo Bugarandá, pero así como están las cosas, sigue ganando 1-0 San Nicolás. Tiene Benítez. César Benítez cuida la pelota. La presión de Fonseca. Continúa Benítez. No pierde la posición del balón. Ahora divide las acciones. Termina sacando Cabrera. Otra vez el balón queda en poder del jugador albirrojo. Este es Cabañas. Luis, que carga. Centro por arriba. Termina sacando Lescano. Recupera otra vez Bugarandá con Prieto. Y en el centro, arriba ese esférico, termina sacando con golpe de cabeza Sanabria. Continúa el partido 1-0. Va presionando, va en busca del empate el equipo albirrojo con Acosta. Ahora Mercado, participa Cabañas. Ahí en la marca está Cabrera. Se cae Cabrera, no pasó nada. Va a ser salida para el conjunto del Sport San Nicolás, que va a respirar en esta, Ariel. Sí, y eso también me apuesta ya San Nicolás a defenderse y apostar un poco al contraataque. Y para mí demasiado temprano se está arriesgando. Pero bueno, Bugarandá ya tuvo su oportunidad y no lo está aprovechando. Cristian Fonseca lucha, Cristian saca con un puntín. Ahora Galeano, desvía Galeano para nadie. Ya está Escobar para el Sportivo Bugarandá, que sale jugando. Ahora carga directamente a buscar a De Sousa. Golpe de cabeza defensivo, se estorbaron ahí los defensores del Sport San Nicolás. Otra vez Mercado juega con Pablo. Va De Sousa, centro, está. Atención, no pudo. Otra vez no pudo empujar. Esta vez el lateral amarilla. Prácticamente en el área chica, Vicente Paniagua. Se le está negando el gol a Bugarandá. Sí, señor, y aquí otra vez zafándose de lo que fue el empate entonces el conjunto de San Nicolás. Aquí De Sousa ganando muy bien otra vez la posición y cómo lo cruza. Y después la defensa, que aquí se complica. Me parece que hasta había mano. Pero lo cierto y lo concreto, que aquí vuelve a meter presión el conjunto de Bugarandá, y San Nicolás, que se está cerrando mucho. Blas Antonio está bajando todo así para poder defender, y el Deportivo Bugarandá, que todavía no tiene la suerte de poder empatar. A ver cómo viste la jugada, Ariel Acuña. Sí, casi el arquero, porque se le fue ahí. Hizo un tapadón. Bueno, iba a ser casi igual el gol de lo que, como lo hizo también el conjunto de San Nicolás. Bazán fue algo parecido. Le hizo bien el conjunto de Bugarandá. Yo digo que si mantiene la tranquilidad y toca bien el balón, va a tener oportunidades como esta el conjunto local. Bueno, la hinchada que sigue alentando la parcialidad del equipo local, conjunto de Bugarandá, que está cayendo en su domicilio, aquí en su reducto deportivo, por la mínima diferencia, y este resultado lo está dejando fuera de este campeonato. Pero falta todavía algunos minutos importantes, a ver qué puede ofrecer el conjunto albirrojo, Vicente Paniagua. Sí, señor, así como están las cosas, ese resultado del empate
Y me parece que hasta a mí me parece que el Deportivo Urendá se complicó con ese gol tempranero que hizo también el conjunto de San Nicolás. Ese partido de ida también lo fue así, pero el conjunto de San Nicolás que lo pudo empatar, y ahora el Deportivo Urendá que ya tuvo algunas ocasiones que todavía no ha convertido, y ese resultado le permite entonces avanzar al conjunto de San Nicolás y lastimosamente dejarle afuera al conjunto albirrojo. Cabañas domina el zaguero central albirrojo, suelta para De Sousa, pica el 9, ahora Amarilla, sigue Amarilla, engancha, se perfila, dispara. Remate otra vez. Creo que esta vez fue desviado por el camino, ¿no? No fue, le pegó mal, lo pegó mal la Amarilla. Y él tenía el balón para filtrar a su compañero, lo decidió el remate y no con la pena más hábil. Ya van 3 que va perdiendo Amarilla. Va a sacar Benítez, el guardameta del Sport San Nicolás. Lentamente las acciones para sacar Benítez. Ahora sí saca largo. Arriba ese esférico. Termina bajando ahí para su rival.